¿Por qué carajo hay que leer? Volumen 2, Las babas de Babel. De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que mucho de lo que se disputa en la discusión pública no hacía falta. Siento cada vez con más frecuencia que uno de los frentes de la discusión es incapaz de distinguir que su posición defiende un error. De hecho, es bastante frecuente encontrar equivocaciones en los niveles más elementales sobre los consensos más básicos, en lugar de discusiones complejas llenas de matices que impiden una conclusión. No hablo, aunque obvio es parte de esto que señalo, de las retóricas actuales de populismos de derecha que convencen a multitudes de confiar en magnates para resolver problemas de sociedades que odian. Ni de que el maltrato, la discriminación o el exterminio son rebeldes, no. Eso lo dejamos para otro ensayo. Hablo, por ejemplo, de que hay gente que ve una película donde con objetividad podemos establecer por 2 horas no le pasa nada bueno a la protagonista, a excepción de no ser violada y no ser asesinada, y de algún modo hay gente que encontró un mensaje que romantiza esa forma de vida. Consumo de sustancias químicas tóxicas, entre otros consumos problemáticos, pérdida de agencia por el dominio económico de otros, xenofobia, clasismo, abuso de confianza, traición, gaslighting, manipulación, secuestro, autoexplotación. Pero hay gente que de esto entendió, ¡qué genial vivir esto! Alguien podría argumentar que las películas siempre han provocado lecturas divididas. Bueno, tengo más simple y elemental. Este domingo, 9 de marzo, hubo gente que criticó a María Laura Santillán, una periodista de larga trayectoria en los canales más hegemónicos de noticias, porque aparece en el spot de lanzamiento de la programación de un canal de streaming. El video se pregunta, literalmente, ¿vas a estar en Gelatina?, que es el nombre del streaming, y ella responde, no. Con todo y subtítulos, de inmediato reitera, no. ¿De qué la criticaban? De ser parte del streaming. Adjunto fotos de los tweets en donde le reclaman. Alguien podría argumentar que el momento político tiene enceguecidos hasta los más brillantes intérpretes de la realidad. Bueno, tengo más neutro en ideología. La semana pasada, el Instituto Mexicano de Cinematografía realizó una charla virtual para resolver dudas sobre la convocatoria de escritura de guión que se lanzó el 3 de marzo. A la sesión en vivo atendieron alrededor de 300 personas. Duró 1 hora y por todo ese tiempo, la duda más reclamada, el tema más discutido en el chat de la sesión fue: ¿es solo para largometraje o también para corto? La mecánica es sencilla. Para tener dudas hay que leer la convocatoria, ¿no? La primera página del PDF de bases de participación, si no contamos el índice, arranca con una presentación. Los últimos párrafos, insisto, de la primera página son estos. Para cumplir con lo anterior, el IMCINE en 2025 continuará con los estímulos a la escritura de guiones cinematográficos, escaletas o líneas argumentales de largometraje, más de 60 minutos de ficción y documental respectivamente, incluyendo proyectos de animación o híbridos. El desarrollo de proyectos de largometrajes, más de 60 minutos en su fase inicial de ficción, animación y documental. Pensé que si intentaba rescatar ejemplos en el último año, podría no darme cuenta de algunas imparcialidades y elegir los que marcan mi punto. Por eso elegí estos, que son los últimos 3 ejemplos de indignación colectiva que vi en el transcurso de la primera semana de este mes. A esto me refiero cuando digo que la discusión era innecesaria, a que en realidad no era la defensa de 2 o más posturas. Es un montón de gente que no entendió y lo pelea a gritos. La frecuencia de estas situaciones ha aumentado tanto que no dejo de preguntarme de dónde surgen estas dificultades de comprensión. Podría ser que los cohetes espaciales, la Capilla Sixtina, la astrofísica nos han confundido y en realidad en promedio somos bastante brutos, con excepción de algunos chispazos de luz que nos apuramos a apagar a pisotones, pero con un poco de optimismo, la alternativa podría ser que dimos por sentado leer. Creo que para muchos, por lo menos es algo que siento en la gente que escucho y registro a mi alrededor. La idea de leer es algo constitutivo en las personas, como andar en bicicleta. Ese tipo de cosas que una vez que se instalan en la cabeza, solo una tragedia te las arranca. Hace poco, leyendo una nota, Can You Lose Your Native Tongue? Puedes perder tu lengua materna, de Madeleine Schwartz para el New York Times, esa creencia se resquebrajó. La nota se concentra en la lengua, en específico en las consecuencias de la presencia de múltiples lenguas coexistiendo en una persona. Ella, mitad francesa, mitad gringa, un día, como quien se olvida el nombre de un actor, se olvidó del fonema de la R en inglés. Y aunque insistía, solo salía la R francesa. La búsqueda de respuestas llevó a Schwartz a encontrar con diferentes investigaciones y la experiencia de vida de muchas personas políglotas que coinciden en una conclusión clara.
muchas de las concepciones más extendidas sobre el funcionamiento de la lengua no son tan definitivas como creíamos. En lugar de ver el proceso de convertirse en una persona multilingüe como una acumulación, con cada lengua complementando a la otra, algunos lingüistas ven a las lenguas como hermanos en disputa por la atención. Agrega uno nuevo a la mezcla y la competencia emerge. No existe una edad a la que la lengua, incluso la materna, esté tan firmemente cimentada en el cerebro que no puede ser descolocada o alterada por una nueva. Que la lengua y los lenguajes entren en disputa con tanta facilidad es algo que no me había puesto a pensar en general, pero me parece un dato relevante con los flujos actuales de comunicación. Una de las ideas entretejidas en el imaginario actual que la nota desmitifica es la de la lengua materna, y explora los argumentos de lingüistas que proponen que es una idea más bien moderna que toma fuerza por la pertenencia nacionalista y no por un estudio del funcionamiento histórico de la lengua. El reconocimiento en lingüística de la facilidad con que la maestría de un lenguaje se puede erosionar llega cuando ciertos fundamentos del campo están siendo reexaminados, en particular la idea de una lengua materna que esculpe nuestro más profundo ser. Es una noción indisociable del nacionalismo del siglo XIX, como Jean-Marc Dawel, profesor de la Universidad de Londres, ha argumentado. Pensar que esta creencia es reciente y que responde a necesidades políticas del siglo pasado rompe con cierta rigidez que asignábamos a las consecuencias de esta primera lengua. Esto nos deja ver con mayor claridad la relación que tenemos con la lengua para forjar nuestro ser. Más allá de la capacidad de usar una lengua para comunicarnos, hay factores de identificación en las experiencias, emociones y autopercepción que pueden ser más importantes. Incluso una lengua con conexiones muy profundas y primigenias puede disolverse en lo más profundo de la memoria. En su libro, Sedby cita un estudio conducido en Francia que examinó a un grupo de adultos que fueron adoptados de Corea entre los 3 y 8 años. Acogidos en casas francesas, aprendieron el francés con rapidez y olvidaron su primera lengua. Las investigadoras compararon estos adultos con un grupo de francoparlantes monolingües. Los participantes nacidos en Corea no pudieron identificar oraciones coreanas significativamente mejor que el grupo de control francés. Momentos íntimos de la infancia pueden perderse junto con la lengua en la que sucedieron. Hay un principio constante de flexibilidad que me llama la atención. En la vasta diversidad de enfoques que recoge Schwartz en su nota, una y otra vez surgen estas pruebas de que la lengua permanece en un estado moldeable y que sufre transformaciones cuando es expuesta a diferentes lenguajes. Si las cosas funcionan así con la lengua, es sencillo concluir que el contexto actual de comunicación ha trastocado nuestra capacidad de comprensión. La lengua no es estática ni un sistema operativo rígido, la lectura tampoco. La dimos por sentado. Es claro que algo de la sobreestimulación, la gratificación instantánea y la sobrepoblación de fuentes degradó nuestra habilidad para leer. Yo no me acuerdo ni en dónde ni de quién lo escuché, pero sintetiza perfecto nuestros males. Estamos confundiendo información con conocimiento. Empecé por el camino de los que aprendimos a leer en un mundo sin conexión permanente porque siempre es más decoroso señalar los errores propios. Las cosas para los que intentaron aprender a leer en este contexto de bombardeo de impulsos permanentes son mucho más complicadas. Hace 7 años doy clases de cine. Si tengo que elegir la dificultad más grande con la que me enfrenté para tratar de armar un puente entre mis alumnos y el conocimiento que necesitaban alcanzar es, por afano, la lectura. No solo la capacidad de extraer información visual y escrita está en un sistema solar diferente, empeora cada año. Pensé muchas horas en las causas, y claro, los sistemas escolares, el subdesarrollo del país, de las periferias, el servilismo empresarial, lo poco hegemónico que es leer en esta época donde lo cool solo es lo mainstream, y siempre sentí que era muy difícil que el ecosistema comunicacional no pusiera lo suyo. Con la nota de Madeline Schwartz entendí qué y cuánto, pero la pieza final del rompecabezas llegó cuando escuché en el podcast Algo Prestado que conduce Tamara Tenenbaum sobre la nota The Elite College Students Who Can't Read Books, los universitarios de elite que no saben leer libros, que escribió Rose Horowitz para The Atlantic. En la nota se cruzan las experiencias de varios profesores y profesoras de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Esas a las que solo pueden entrar alumnos de excelencia académica, ya sea por mérito escolar o por un enorme capital cultural y social. Cosas que muchas veces se consiguen a tracción de un gran capital económico. ¿Qué pasa? Como diría el meme de Maradona en la tele hablando sobre Mauricio Macri. ¡No saben leer! No existen datos extensivos en esta tendencia, pero la mayoría de las 33 profesoras y profesores con las que hablé coincidieron con experiencias similares. Muchos han discutido este cambio en reuniones de facultad y conversaciones con colegas instructores.
Anthony Graffon, historiador de Princeton, dijo que sus estudiantes llegan al campus con un vocabulario cada vez más chico y menor comprensión del lenguaje que lo que pasaba antes. Daniel Shore, el director del departamento de inglés de Georgetown, me dijo que sus estudiantes tienen problemas para mantener el enfoque, incluso con un soneto. Más allá de la ternura, empatía y, si soy sincero, paz, que da a descubrir que no estábamos solos, que mientras discutíamos en esas sesiones académicas en nuestros países con carencias esenciales, allá en primera también trataban de resolver los mismos problemas. La nota de Horowitz deja de dimensionar la profundidad del problema. Estudiantes de alto rendimiento en universidades como Columbia pueden comprender palabras y oraciones, pero se les dificulta conseguir la atención o ambición necesarias para sumergirse en un texto con más sustancia. John Byrne Murdoch compartió en Twitter una tabla llamada Performance in Reasoning and Problem Solving Test is Declining. El desempeño en el razonamiento y la resolución de problemas está decayendo, en donde podemos ver que todos los indicadores, ciencia, lectura, matemáticas, habilidad matemática, literaria, todas han decaído. Esta tabla se concentra específicamente en países de altos ingresos. Muchos de los profesores y profesoras que hablan con la escritora sobre sus experiencias lidiando con estas transformaciones, aunque escandalizados, se centran en que es un cambio de paradigma o conducta y se resignan a que mucho no tienen para hacer. Pero no se trata de aferrarse a una actividad por la pura actividad o por nostalgia. El tema es que leer no es solo un hábito, una cosa para hacer. Y en busca de una respuesta que pueda apuntar a un curso de acción, Horowitz logra explorar con mucha claridad qué estamos perdiendo cuando perdemos la capacidad de leer. Los libros pueden cultivar una forma sofisticada de empatía, transportando al lector a la mente de alguien que vivió cientos de años atrás o a una persona que vive en un contexto radicalmente diferente al de quien realiza la lectura. Muchas de las ideas contemporáneas de empatía están construidas en la identificación, como la política de identificación. Kahn, el profesor de Berkeley, dijo: leer es más complicado que solo leer, porque expande tus simpatías. Tantas veces nos preguntamos cómo regresamos a esta era de autoritarismos y discursos de odio. La respuesta siempre estuvo en nuestras narices. A los nazis les gustaba quemar libros porque leer es algo así como el remedio para el nazismo. ¿Ven? Y algunos que culpaban al feminismo. Que los libros generen esa capacidad de empatizar de una forma profunda y casi sin paralelo es la razón por la que decidí dedicar mi vida al arte, en especial al narrativo, y aún así, hasta que leí a Rose Horowitz, pude entender con exactitud que esto es lo que pasa al leer. Por supuesto, esa comprensión profunda no solo es exclusiva para los otros, también pasa con uno mismo cuando leemos. Según la neurocientífica Marine Wolf, la así llamada lectura profunda, inmersión sostenida de un texto, estimula un conjunto de hábitos mentales valiosos, incluyendo el pensamiento crítico y la autorreflexión, de una forma que hojeando o leyendo pequeñas dosis no lo hace. Por eso no es lo mismo leer el resumen del ChatGPT sobre la novela que leer la novela. Por eso todas las herramientas actuales que provocan eficiencia contribuyen a la tormenta de daño y deterioro a las capacidades cognitivas. En el podcast Life Kit de NPR, Marine Wolf profundiza en cómo gran parte de sus investigaciones han surgido de su propia dificultad para leer en el contexto actual, incluso sus libros favoritos. Casi nadie ha salido ileso de esta situación, que además aceleró sus consecuencias con la pandemia. La investigadora explica que no es casualidad que la lectura sea una de las cosas más dañadas por las transformaciones tecnológicas. A diferencia del lenguaje, leer es un rasgo de nuestra evolución que no cargamos con nosotros. No existe ningún eslabón en nuestra genética para la lectura. Si incluso el lenguaje, que tiene un mapa en nuestro ADN, puede perderse, ¿qué queda para la lectura? Con estas condiciones parece muy difícil no estar condenados a las crisis políticas y educativas, al recrudecimiento de la violencia y al individualismo que ya atravesamos, si el daño a estas capacidades cognitivas hace casi imposible cualquier lectura colectiva de la realidad. Así que leer no solo es una de las cosas más punk que podemos hacer en el armagedón cognitivo de la conexión permanente, también es una de las cosas más frágiles que tenemos para proteger. Es nuestra comprensión del entorno, de nosotros mismos y de nuestra humanidad. Notas y referencias. Las traducciones del inglés original al castellano las hice yo, así que desde ya mil disculpas si hay algún error. Primera nota, Schwartz M. 2024, 14 de mayo, Can You Lose Your Native Tongue? Publicado en el New York Times. Nota 2, Horowitz R. 2024, 1 de octubre, The Elite College Students Who Can't Read Books, publicado en The Atlantic. 3, Life Kit, 2024, 30 de abril, publicado por NPR.
El episodio que tiene Madeleine de invitada se llama How to Practice Deep Reading. La música es una combinación de los temas I Don't See Branches, I See the Leaves de Chris Zabriskie y el tema Venkate Sananda de Jesse Gallagher. Un podcast de McCoffee Films.